Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de entrevistas. Hoy es un orgullo enorme presentar a 3 estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires que han sido las ganadoras de las 9ª Olimpiadas de Estudiantes del Ciclo Clínico que se realizaron en Mendoza, exactamente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuyo. Estoy con ellas, las voy a presentar y vamos a contar todos los detalles acerca de este acontecimiento tan importante para nuestra facultad. Paula Buín, Catalina Fernández Freites, Valentina Moure. Bueno, encantada de tenerlas acá. Voy a empezar con Paula porque realmente es un orgullo enorme. Paula, ¿cómo se enteran de esta posibilidad? ¿Cómo se genera, mejor dicho, la posibilidad de participar de estas Olimpiadas tan importantes? Bueno, yo me enteré por un grupo de WhatsApp de estudiantes de medicina del ciclo clínico. Era como un aviso, yo creo que lo habrán mandado al centro de estudiantes con un link para anotarse a las Olimpiadas y bueno, esto te lleva un formulario de Google que más o menos contaba de qué se trataba. A mí me interesó, la verdad, yo ya me había recibido, había terminado las últimas materias y me pareció que estaba buena la oportunidad. Así que me anoté, animé a algunos de mis compañeros de la facultad a anotarse también, así que algunos vinieron conmigo. Me enteré básicamente por ahí y también días después me llegó un mail de la Secretaría de Docencia que habían seleccionado como algunos estudiantes que por su mérito académico, por sus puntajes en los exámenes, para mandarles a incentivarlos a que también participen de las Olimpiadas. Yo ya había decidido participar, pero bueno, era como un incentivo más porque desde la propia facultad te estaban diciendo, bueno, nos importa que vengas. O sea que fuiste una elegida en un punto, en base al mérito académico, a la humildad tuya, ¿no? De sonreír y demás, pero en definitiva fuiste elegida también por tu mérito académico, que se fusionó también con tu pasión y tus ganas de participar. Sí, bueno, puede ser. ¿Y cómo pensaste en la posibilidad de este campeonato, podemos llamar, hablando de Olimpiadas? Y bueno, yo fui, la verdad es que yo, recién me había recibido, había algunas materias, porque el mail incluía, y también la información incluía qué materias iban a tomar, como si fuese la preselección para ver quiénes iban a viajar a las Olimpiadas. Y algunas materias yo las había cursado hace poco tiempo, entonces las tenía más frescas en la cabeza, y otras no tanto, son las que me puse un poco a repasar, pero fui más o menos como diciendo, vamos a intentar porque en el peor de los casos, voy y practico un poco de choice, eran 60 preguntas, una cosa así. En el peor de los casos estoy ahí 2 horas de mi vida y listo, y en el mejor, gano algo porque había premios también. Así que yo fui sin ninguna expectativa tan tajante, por así decirlo. Así que me llevó una sorpresa un poco. Qué bueno, fuiste muy relajada. ¿Así planificaste también tus estudios? Es decir, con esta actitud abierta a la posibilidad, dándolo todo, pero también pudiendo estar tranquila. Más o menos. La verdad que la carrera yo fui bastante exigente conmigo. Pero yo sentía que acá no tenía nada que perder. En la carrera capaz uno está un poco más presionado porque quiere que le vaya bien, se quiere recibir, quiere también un orgullo para uno que tener buenas notas o sentir que le está poniendo ganas a lo que está haciendo. Pero justo acá yo sentía como que no había ninguna presión en el peor de los casos, si me va mal, al menos aprenderé algo o tendré una buena experiencia de haber estado rindiendo esto. Siempre se puede aprender algo, entonces como que fui con una actitud un poco más relajada de la que me tomé la carrera, así que estuvo bueno también como aprendizaje personal porque fue listo, me mando y ya está. La estoy mirando a Catalina que asiente a todo lo que vos decís y te quiero preguntar ahora vos, Catalina. Catalina, esto que ocurrió, esta posibilidad de ir desde que se gestó hasta que se dio como algo concreto, debe haber pasado por diferentes momentos. Contame tu caso, ¿cómo fue? Bueno, mi caso fue bastante parecido a lo que contó Pau. Cuando salió esta convocatoria de estas Olimpiadas previas internas de la facultad, también tuve como mis dudas de presentarme o no, hasta que mi familia, mis amigos me animaron a ir y dije, vamos, vemos qué pasa. Una vez que quedamos seleccionadas, empezamos con todo un proceso de preparación organizado por la facultad. ¿En qué consiste ese proceso? Ese proceso fueron casi 2 meses, si no me equivoco, desde que hicimos estas Olimpiadas en septiembre hasta las Olimpiadas de Mendoza, que fueron en noviembre, a principios de noviembre.
tuvimos clases como a modo de repasos con distintos especialistas organizadas por Martín Donato, el secretario académico, para poder ponernos un poco en tema, refrescarnos, ir practicando para este momento. Así que fueron varias semanas de juntarnos 2 veces por semana, varias horas, y estuvo muy bueno, la verdad, porque fue como hacer un mega repaso de un montón de materias que quizás duran meses y verlas en días con profesionales que son eminencias. La verdad que fue un privilegio, creo yo. Qué linda oportunidad. Sí. Y, por ejemplo, ¿cómo se realizaba? ¿Venían esos días ustedes tres? ¿Tenían, digamos, el encuentro con algún profesional sobre estas temáticas? ¿Cómo Sí, fue? bueno, fue un poco difícil a veces organizar porque quizás algunas estábamos rotando por el interior del país, entonces no estábamos las tres en el mismo lugar como para venir a la facultad. Entonces nos organizábamos para tener clases virtuales, quizás Pau estaba virtual, después estaba yo virtual, a veces veníamos las tres acá a la facultad y a veces estábamos cada una desde sus casas, o sea, nos organizábamos para encontrar el horario entre las tres, entre los distintos doctores, así que bueno, fue como encontrarle un poco la vuelta, pero creo que fueron muy productivas. ¿Crees que esta posibilidad fue tan valiosa como las Olimpiadas? No sé si es mucho, como ganar las Olimpiadas, por esto que señalás, de estar con eminencias, de tener ese contacto, ese trabajo conjunto con ellos. Sí, totalmente. De hecho, eso era lo que pensaba, creo, antes de ir, como bueno, independientemente del resultado, creo que ya el hecho de estar acá es un privilegio realmente, porque creo que pudimos aprender un montón, refrescar las cosas que quizás no sabíamos tanto y aprovechar esa instancia para aprender, como una instancia más de aprendizaje. Y al igual que decía Paula recién, ¿te pasó de estar relajada? Bueno, es una experiencia, si gano, gano, si no, no, o estabas más tensa. ¿Cómo fue tu postura frente a esto? Bueno, creo que tuve momentos y momentos. Fue claramente un poco estresante porque estábamos representando a nuestra universidad y todas queríamos dar lo mejor de nosotras, pero a la vez también lo queríamos tomar un poco también como un desafío y como algo divertido, no solamente ir a rendir, sino una oportunidad de poder aprender, de poder compartir con chicos de otras universidades, conocer las diferencias, las similitudes que tenemos con ellos y aprovechar estar en Mendoza, que es una provincia hermosa que yo no conocía, así que también intenté como tomármelo un poco más relajado, pero bueno, sí hubo momentos de estrés y un poco más de nervios, pero en general fue una experiencia muy, muy linda. ¿El viaje lo hicieron ustedes juntas? ¿Fueron por separado? ¿Cómo se realizó la logística del viaje? Sí, viajamos todas juntas, nos encontramos en Aeroparque con Martín Donato, el secretario académico, con Pablo Rubino, el subsecretario, y con Nacho, un chico del centro de estudiantes que también nos acompañó, y viajamos en avión, 2 horas, llegamos a Mendoza, estuvimos un día en la ciudad de Mendoza, pudimos recorrer un poquito, y ya el otro día nos fuimos para Uspallata en micro y llegamos a eso del mediodía y ya arrancamos con todo el itinerario de las Olimpiadas, que además de estos exámenes también tenía actividades recreativas, de conocernos con los distintos participantes, de hacer actividades de montaña, así que fue una experiencia súper completa. Qué lindo. Bueno, y la estoy viendo ahora, que le voy a preguntar a Valentina. Valentina no asiente ni... entonces me genera una intriga a ver cómo lo vivió ella. Valentina, ¿cómo fue el momento donde las galardonaron, donde las premiaron? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, en un principio primero se galardonaron, digamos, lo que serían los ganadores de premios individuales y después venía lo que era la parte grupal. Ya estábamos muy contentas porque Pau ya había ganado en 4º lugar, así que estábamos muy, muy felices. Y bueno, o sea que tenemos una premiada individual también acá, claro. Paula. Y bueno, ya estábamos muy contentos, muy eufóricos por eso. Anuncian a los segundos ganadores de la fase grupal y cuando nos llaman a nosotras creo que estábamos bastante sorprendidas. La habíamos pasado muy bien y la verdad es que yo cuando participamos y cuando rendimos esta parte grupal nos habíamos sentido todas muy cómodas. Incluso relajada, fue una instancia más relajada y linda, digamos, diferente de lo que sería el examen individual. Entonces, ¿en qué consistió la parte grupal? En la parte grupal lo que se presentaba era un caso clínico en donde una paciente llegaba a un centro médico con una consulta en especial y nosotros teníamos que ir identificando en diferentes fases los síntomas que presentaba, qué preguntas le podríamos llegar a hacer, qué exámenes le pediríamos, etc. Eran diferentes fases que después iban evaluando de la manera más objetiva posible a partir de los organizadores y los coordinadores de las Olimpiadas.
Y bueno, al final de eso también tuvimos que hacer un roleplay, tuvimos que actuar, cómo charlaríamos con la paciente. Muy Así que completo. Fue muy completo, fue muy divertido, fue diferente a las formas también que uno a veces es evaluado, muchas veces son exámenes múltiples, de múltiple opción, entonces poder hacer un ejercicio más por ahí de práctica, ¿no? También, incluso grupal, estuvo muy bueno. Entonces cuando nos llamaron también fue una experiencia muy linda porque uno se sintió muy bien, yo me sentí muy bien rindiendo esa parte grupal, pero también como que nos lo celebren y nos galardonen con lo que sería el primer puesto fue muy bueno. Fue fabuloso. Y además estaba pensando, ¿no? La importancia del trabajo interdisciplinario o transdisciplinario también se ponía a prueba en esto, porque ustedes tenían que hacer un trabajo donde también seguramente en algún momento pudieron haber tenido alguna discrepancia, una opinión distinta, y era bueno consensuar y evaluar a la paciente, el caso de la paciente, entre todo el equipo. Sí. O sea que puso a prueba también eso. Puso a prueba eso, nosotras teníamos la particularidad de que éramos pocas, capaz las otras universidades llevaron muchos alumnos, nosotras éramos 3 con otra chica que era también de la Universidad de Villa Mercedes, de San Luis, entonces la diferencia entre números era importante, pero teníamos algo muy particular que también nos contaron los coordinadores, es que nosotras rápidamente como que encontramos un rol para cada una, y una forma de poder comunicarnos, no pelearnos, ¿no? Llegar a un acuerdo rápido, que también esto lo hizo mucho más disfrutable, porque no es que no había tanto choque de ego, sino más bien de trabajar juntas. Yo creo que la preparación que tuvimos las 3 antes, estos 2 meses anteriores, también nos ayudó, porque ya veníamos acostumbradas a trabajar juntas, a pensar juntas, entonces eso también estuvo muy bueno. Ahora voy a preguntarles, para cerrar la nota, a cada una, ¿qué es lo mejor que dejó esta experiencia en estas 9º Olimpiadas? Empiezo por vos, Valentina. Bueno, para mí lo mejor fue poder trabajar en grupo, digamos, conocer a otras personas de la facu que yo ya no las conocía, y saber que también que hay esta cosa de poder trabajar en grupo, de resolver este tipo de casos, estuvo muy bueno. Bueno, sumando a lo que dijo Valen del trabajo en equipo, creo que lo mejor fue poder compartir esta experiencia entre las 3 y con distintos profesionales, todas estas clases de preparación previa, creo que fue una experiencia muy enriquecedora, y poder obviamente representar a nuestra querida universidad me parece que es lo más lindo, que no es un logro solamente nuestro, sino que es de todos. Bueno, y en mi caso también, sumando lo que dijeron las chicas, creo que lo que más me llevo, bueno, obviamente es la experiencia, pero también nada, sentir que en cierto modo le devolvimos a la facultad y a la UBA nada, lo que tanto nos dio. Es un orgullo para nosotros representarla y que lo hayamos hecho de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias por este encuentro. En este momento están siendo muy solicitadas. Muchísimas gracias también a Martín Donato, que es el secretario académico que facilitó y que incentivó todo esto junto con las autoridades de esta Facultad de Ciencias Médicas. Un honor enorme haberlas recibido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Presentó Subsecretaría de Prensa.